Perfecto. Bien, buenas tardes, ¿cómo están todos? Saludos a toda la comunidad de CAMES que nos están viendo directamente desde el Facebook Live. También a toda la comunidad de emprendedores que busca aumentar sus conocimientos. También a los que nos están viendo del Zoom. ¿Cómo están? Buenas tardes a los que están ahorita en clase de Zoom. Mi nombre es Gerson Hernández. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Otra vez compartiendo información de valor sobre este interesante e importante curso que se llama Creación de Startup. Este es el último módulo del curso de Creación de Startup. Bien, hemos ido viendo en diferentes módulos una variedad de temas, desde la parte de introducción a las startups, la dinámica en América Latina y Perú, la metodología del Lean Startup, la forma en cómo se validan clientes, los modelos de negocios, cómo se desarrolla un modelo de negocios. Y el día de hoy nos toca hablar sobre la última etapa, ya la etapa en donde el emprendedor ya ha pasado por todo el proceso, ya en este momento tiene posiblemente ya descubierto casi al 100% su modelo de negocio, y es hora de lo que les gusta a muchos emprendedores, a muchos startups, recaudar capital, recaudar financiamiento, recaudar atraer socios que puedan invertir y hacer escalar este proyecto. Recuerden que un elemento importantísimo de un modelo de negocio de startup es que sea viable financieramente y que tiene que ser escalable. Escalable significa que puede crecer de manera exponencial si es que se invierten más recursos en la estructura. Así que el día de hoy vamos a hablar específicamente de eso. El módulo de hoy se llama Elevator Speech y también vamos a hablar sobre el proceso de levantamiento de capital. Bien, es como la segunda parte de esto. El proceso de Elevator Speech es bien concreto, no hay mucho arte en esto, si bien hay un proceso que se debe tomar en cuenta y también los objetivos. Es muy parecido a un proceso comercial, ¿bien? Vamos a verlo de manera muy detallada. Buenas tardes a todos los que se están conectando desde el Facebook. Pueden hacer cualquier comentario, cualquier consulta. Encantado de responderles, ¿bien? Entonces, continuemos. Mi nombre es Gerson Hernández. Estoy a su disposición. Acompáñame. Vamos a continuar. Bien, el proceso de Elevator Speech. ¿Qué es el proceso? ¿Qué es esta metodología? El Elevator Speech es la presentación de tu proyecto. Bien, por eso te mencionaba que ya es la etapa final de la creación del startup. La presentación de este proyecto, simulando que te encuentras unos potenciales inversionistas, potenciales inversores en el ascensor, ¿no? Por eso se llama la metodología así, ¿no? Elevator Speech, o también llamado discurso de ascensor, ¿no? Y tienes tan solo 2 minutos que dura el trayecto, ¿no? Desde que tomas el ascensor hasta que llega a su destino, para atraer el interés por este proyecto. ¿Bien? Imagínate que estás yendo a un edificio y te encuentras a Dionisio Romero, ¿no? Hablando de un empresario acá peruano, o te encuentras a Marina Bustamante, la dueña de Renzo Costa, o te encuentras, imaginemos, a Mauricio Díez Canseco, el dueño de Rústica, y tú tienes una idea, tienes tu startup, tienes un proyecto de emprendimiento, y a través de esta metodología lo que se quiere es captar el interés de ese proyecto por parte de tu interlocutor, ¿no? Esa persona, ¿no? Y el interés, cuando me refiero al interés, me refiero a que llegue ese interés a convertirse en una acción de inversión, es decir, esta persona invierta en tu proyecto, ¿bien? Como muchas veces suele suceder, los emprendedores a veces estamos llenos de creatividad e ideas, pero también muchas veces sucede que estamos cortos de financiamiento. Pero cuando hay una buena idea y hay un buen equipo detrás, el financiamiento llega por sí solo. Es por eso que es importantísimo este proceso de elevator speech, para que tú sepas vender tu proyecto, sepas vender tu startup, ¿bien? Ahora, la realidad es que estos encuentros no se dan generalmente en ascensores, ¿bien? El formato nace así, incluso hay dinámicas, hay videos en donde te encuentras a un empresario, a una persona acaudalada en el ascensor, pero generalmente estos encuentros con potenciales inversionistas, socios, clientes, no se dan en el ascensor, sino en jornadas de negocios, reuniones empresariales, cursos, eventos,
conferencias, ruedas de negocio, eventos de cualquier tipo. Te puedes encontrar en cualquier de esos tipos de eventos a un socio, un futuro socio, a clientes y a potenciales inversionistas. Es por eso que la Cámara de Comercio de Lima realiza cenas de negocio. Es por eso que las organizaciones empresariales como la Sociedad Nacional de Industrias también realizan cada cierto tiempo rueda de negocios, eventos. Obviamente sabemos que la situación actual, la coyuntura actual no permite los eventos multitudinarios, pero antes de esto eran así. Ahora, hoy en día tenemos las herramientas tecnológicas que nos permiten ampliar nuestro alcance para llegar a potenciales clientes, inversionistas y todo lo demás. Así que la tecnología lo único que hace es ampliar el alcance. ¿Bien? Así que no te limites de que no puedes conseguir un inversionista porque no lo tienes face to face, ¿no? No lo tienes frente a frente. Te lo digo por experiencia propia, ¿no? Yo ahorita actualmente estoy participando, colaborando en un proceso de levantamiento de capital de casi $500,000 para una fábrica que estamos implementando acá de productos naturales y créeme que el 90 al 95% de todas las negociaciones o incluso la comercialización, la entrega de las propuestas ha sido en formato online, a través de Zoom, a través de, bueno, Zoom en su mayoría de casos, ¿no? Entonces, no te limites de que si no existe ahorita el formato presencial no vas a conseguir clientes, eso no es así, ¿no? Ahora, te puedo decir por experiencia propia, yo tengo varias empresas, y entre estas empresas, una de ellas, que es la Sociedad Nacional de Franquicias, disculpen, la Sociedad Nacional de Franquicias, una consultora especializada en franquicias, a mi socio que trabajo con él en esta empresa, yo lo conocí en un curso. Lo conocí en un curso que llevamos sobre temas financieros, sobre temas, una especialización. Entonces, tú en estos eventos puedes encontrar a ese posible inversionista, a ese futuro socio. Pero ¿de qué depende? De que este socio se interese, de que este cliente se interese por tu proyecto. ¿De qué depende? De que capte su interés. Bien, ahora te voy a dar, en las siguientes láminas te voy a dar el proceso. Bien, continuemos. Ahora, el objetivo del elevator speech no es conseguir el sí, bien, no es conseguir la venta, no es conseguir la transacción, que te den dinero, no, eso no es el objetivo de esta metodología, de esta técnica, ¿bien? El objetivo es provocar deseo, provocar interés, provocar como que una estimulación y que esta persona quiera saber más sobre tu proyecto, ¿bien? Y así, este es el verdadero objetivo. Así tú consigas una siguiente reunión, una reunión posterior, en la que ahí sí puedas profundizar con información concreta, concreta. Si te das cuenta, esto es muy importante y tiene que ver también con diferentes metodologías de ventas, sobre todo de ventas B2B, ventas grandes, en donde la persona, el asesor, el ejecutivo comercial no va a vender, por ejemplo, algunos productos de consumo masivo, ¿no? Gaseosas, ¿no? Va a vender leche, ¿no? Hablamos de negocios B2B que venden incluso miles o millones de dólares por cada transacción. Y esto es muy parecido. Lo que tienes que hacer no es vender, lo que tienes que hacer es cautivar, es captar la atención de ese prospecto, de esa persona, de tu interlocutor, para que te dé una reunión. Ya en esa reunión, eso es otro tema. En la reunión ya es otro tema. Y ahí vamos a ir con el siguiente punto, ¿no? Que es el tema del levantamiento de capital. ¿Qué implica también el levantamiento de capital? Solo a veces los emprendedores con los que he colaborado en estos procesos piensan que simplemente es que te dan el dinero, ¿no? Toma el dinero, te lo deposito a tu cuenta y ya nada más. No es tan simple como parece. El proceso de levantamiento de capital implica otros elementos y lo vamos a ver aquí, así que no te preocupes, ¿bien? Bien, entonces, para rememorar, resumir, el proceso de elevator speech es un discurso impactante, potente, y tienes poco tiempo, eso sí, tienes poco tiempo para captar esa atención, ese interés, porque recuerda, si estás en una reunión de negocios, esta persona puede estar también queriendo reunirse con otra persona o puede tal vez
alguien más también le esté llamando la atención, quiere hablar con él. Entonces tienes poco tiempo para causar una impresión importante, relevante, y así te dé su tarjeta y te diga llámame, y así te diga contacta con mi secretaria o llámame a este número o visítame a mi oficina la próxima semana. Eso es lo que necesitas. En las ventas grandes no necesitamos buenas intenciones. Lo que necesitamos son acciones. Una acción representa un siguiente movimiento. Puede ser que te da su tarjeta de presentación, te da su número, te da su correo, o te dice visítame a mi oficina o te visito a tu oficina, posiblemente. Eso es una acción concreta. Así se dan en las ventas grandes. Un proceso de buscar un inversionista en cierta forma es una venta grande, ¿bien? Porque esta persona no va a venir a poner 100 soles, ¿bien? No va a venir a poner 1000 soles, ¿no? Esta persona puede venir a invertir 30.000, 50.000, 100.000 o muchísimo más en tu startup, en tu emprendimiento. Te doy un ejemplo nada más, que lo he repetido varias veces en este curso de startup, que es la marca, la startup peruana Creana. Creana, un portal especializado para temas educativos, ¿no? Tecnológicos y todo lo demás. Hasta el momento es la startup peruana con mayor recaudación del país. Ha recaudado más de 4 millones de dólares. Escucha bien, más de 4 millones de dólares. Ahora, obviamente es bastante dinero, pero si lo comparamos con otras startups de la región, hablo de startups de Brasil, startups de Colombia, la verdad que estamos todavía en un proceso inicial, en un proceso germinal, o sea, recién es una etapa de bebitos, yo diría, porque te doy un ejemplo, nada más, todavía aquí en el país no tenemos los llamados unicornios. Los unicornios, lo expliqué creo que en el segundo módulo, tercer módulo, son esas startups que logran una valorización mayor a 1.000 millones de dólares. No es millones, es 1.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de billones. Solo hay algunas marcas que han logrado ese título de unicornio. Entre ellas está Nubank, que es un banco digital brasilero que ha pasado ya los 1.000 millones de dólares. Y también otra empresa que ha logrado esa capitalización es Rappi, ¿no? La colombiana Rappi, que también estará con mayor recaudación de capital en América Latina. Está en el top 1, ¿bien? Entonces, ¿cómo hacen estas empresas, estas startups, estos emprendedores que están liderando esas startups para lograr recaudar tanto financiamiento? ¿Bien? No creas que solo es por el elevator speech, no creas que solo es por tu propuesta comercial en este momento, no, esto es solo la parte para captar el interés al inversionista. El inversionista te va a dar, te va a dar la entrada a su oficina y tú vas a ir a su oficina. ¿Y qué le vas a presentar? ¿Qué le vas a presentar? Obviamente te voy a dar ahorita la estructura, pero esta estructura se basa en tu startup y para eso es todo el curso que hemos estado hablando, ¿no? Tienes que tener un modelo de negocio escalable, viable, tienes que tener un producto mínimo viable, tienes que haber hecho experimentos y que se muestre la escalabilidad, se muestre la viabilidad de tu startup y así captes la atención y también el dinero de ese inversionista. ¿Bien? Continuamos. ¿Cuál es el proceso de esta metodología, de esta técnica? Es muy fácil, muy fácil. ¿Bien? Pero recuerda, tienes poco tiempo. Poco tiempo, por eso tienes que ser conciso, tienes que ser concreto, tienes que ser impactante, tienes que practicar, tienes que practicar. Esto no, obviamente hay personas que tienen el don, el talento de la improvisación innata, pero cada persona somos diferentes, cada persona tenemos diferentes talentos y lo mejor es practicar. ¿Bien? El primer elemento de una presentación de elevator speech es la presentación personal. Tienes que presentarte, quién eres, en dónde has trabajado, quién es tu equipo. Es mejor siempre comunicarse con la palabra nosotros en vez de yo. ¿Bien? Cuando hablas de yo, hablas del ego, hablas de que tú estás solo, hablas que no te gusta trabajar en equipo. Cuando hablas en nosotros, hablas de que hay un grupo de personas
que han enfocado sus esfuerzos para lograr una solución. Bien, entonces es mejor hablar de nosotros que de yo. Bien, entonces tienes que explicar en esa presentación personal que no te debe tomar más de 15 segundos, hablar rápidamente quién eres, dónde, cuál es tu experiencia, qué has hecho hasta ese momento, ¿no? ¿Qué has hecho? Y tiene que ser de una manera muy, muy práctica, ¿bien? No te vas a poner a decirle todas las funciones y todas las actividades que realizabas en tu puesto de trabajo, si antes de crear tu startup estabas en el mundo corporativo, ¿no? No le vas a decir eso. Tienes que ser muy concreto con lo que has hecho anteriormente. Luego, viene de manera importante la descripción del problema. ¿Qué problema has encontrado? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que nosotros en la parte de Lean Canvas siempre hemos hablado de que la mejor forma de crear un startup, la forma en que tiene mayor posibilidad de éxito, es no creando de frente el producto, sino validando el problema, sino hablando con los clientes para ver si realmente ese problema que tú crees que es un problema, el cliente lo valora, el consumidor lo valora. Y si lo valora, está dispuesto a pagar por esa solución que tú le quieres brindar. Entonces tienes que describirle el problema, pero ahora recuerda que ahí, en ese momento, es un problema validado. Tú aquí ya validaste el problema, tú ya lo validaste, es decir, ya te reuniste con potenciales clientes o prototipos de clientes, con personas que tú piensas que son tus clientes, y ellos ya te han dado información, ya te han dado feedback, tú ya has aprendido sobre el problema, tú ya lo entiendes el problema, ¿bien? Y entonces ahí le explicas rápidamente, no puede pasar más de 15, 20 segundos, explicando el problema que has encontrado, ¿bien? Y no solo eso, escúchame bien, te lo doy como consejo también porque yo también he vendido propuestas de empresas, propuestas de negocio. Tienes que demostrar la magnitud del problema. Tienes que comentar el tamaño del problema. Mientras más grande es el tamaño del problema, también te permite, la otra persona se permite proyectarse más, ¿no? Es muy diferente hablar de un problema que le concierne al rubro restaurante, a las pollerías, que son un montón, imagínate, el 50% de casi el 50% de los restaurantes tienen que ver algo con pollerías, que a un pequeño nicho de mercado. ¿Bien? Ahora, no estoy diciendo que los nichos de mercado no funcionen, los nichos de mercado son importantísimos, ¿bien? Pero para su nicho de mercado. Para una startup no es así. Una startup recuerda que lo que busca es un mercado masivo, masivo. Por eso se buscan startups con modelo de negocios escalables. Bien, luego viene ya la descripción de la solución, tu propuesta a ese problema. ¿Cómo lo vas a solucionar? Y también esa solución tiene que haber sido validada. Ojo, validada. Recuerda los demás módulos. Si quieres profundizar, te recomiendo que veas los otros módulos en validación de clientes, la metodología Lean Canvas, donde ya hemos hablado sobre esto. Bien, pero tienes que describir la solución de tu problema. ¿Cuál es tu aplicación? ¿Cuál es el servicio? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es el proceso que tú has validado ya y que va a resolver ese problema? Luego, lo que más le gusta a los inversionistas, descríbele cuánto va a ganar, la descripción económica, dile el potencial del mercado, pero de manera numérica, de manera en soles o en dólares, en millones o en miles de soles, pero muéstrale cuál es el potencial en dinero, la descripción económica. Bien, esto es importante porque los empresarios que ya tienen mucha expertise, los que tienen un nivel desarrollado de expertise empresarial, ellos al final se basan en números, en la gran mayoría de casos. Hay personas que no, pero en la mayoría de casos, ellos ven números, ven potencial de mercado, ven oportunidad de mercado, ven indicadores financieros o tienen a un asesor financiero que está con ellos siempre para ayudarlos a tomar las mejores decisiones de inversión. ¿Bien? Entonces tienes que ser muy conciso, porque recuerda, la mente es frágil y si tú mencionas muchos datos, no vas a captar la atención, lo vas a marear. No te estoy diciendo, ojo, no te estoy diciendo que aquí le digas cuánto es la venta promedio, cuál es tu costo de producto, cuáles son tus gastos operativos, cuál es tu ban, tu TIR, tu payback, tu recuperación de la inversión, cuál es tu proyección. No te estoy diciendo que digas eso. Eso déjalo para la siguiente reunión.
Eso déjalo para la siguiente reunión. Los detalles técnicos, financieros, déjalo para la siguiente. Lo que tienes que hacer acá es mostrar cuánto se tiene que invertir y cuánto se puede ganar. ¿Bien? ¿Cuánto se invierte y cuánto se puede ganar? Y darle algo que muchos empresarios te preguntan también, ¿cuál es la posibilidad de éxito? ¿Cuál es la posibilidad de éxito? ¿80%, 90%? ¿Cuál es el riesgo? Porque mientras más posibilidad de éxito, menos riesgo. Mientras menos posibilidad de éxito, más riesgo. Pero va a depender mucho de la solución que te dan. Muchas startups en proceso inicial, estoy comentando en un proceso de incubación. ¿Bien? Incubación me refiero a cuando recién están creándose, desarrollándose. Son muy riesgosos. Son muy riesgosos. Por eso tú tienes que saber a quién vas a dirigir tu elevator speech, ¿bien? No puedes dirigirle a cualquier persona, ¿bien? Ahorita en la parte de levantamiento de capital te voy a mencionar los perfiles de inversionistas, ¿bien? Así que no te preocupes. Luego de haber sido conciso con la parte económica, cuánto se invierte y cuánto se gana y cuál es el potencial de crecimiento, el cierre de la conversación. El cierre de la conversación tienes que tener mucha confianza. Esto muchas veces fallan todos los emprendedores y todas las personas que se dedican a temas comerciales. ¿Bien? No solo los emprendedores, también los vendedores, los ejecutivos comerciales, cualquier persona, porque siempre en una relación comercial hay un cierre. Y el cierre es la etapa que más incomoda a las personas, porque tienen miedo, tienen desconfianza. En esta parte tienes que ser muy seguro de lo que vas a mencionar. Tienes que decir o una o la otra cosa. Te doy un ejemplo. Puedes mencionarle, mira, señor X, estamos buscando inversionistas que inviertan tanto, que inviertan 50.000 soles, que inviertan 80.000 soles. ¿Te interesa la propuesta? O puedes también, ahí ya está siendo como que muy cerrador, ¿no? ¿En cuánto tienes que invertir? Si te interesa. O podrías tal vez buscar una siguiente oportunidad. Podrías decirle, señor Pepito, ¿le parece si lo visito a su oficina para explicarle de manera detallada esta beneficiosa propuesta para usted? Entonces, ahí ya sacas la siguiente reunión, ¿bien? La siguiente reunión. Recuerda, aquí el objetivo es lograr el interés, captar la atención, lograr una siguiente reunión, por favor, escucha eso. Ese es el objetivo de esta técnica, ¿bien? Entonces, hasta aquí es este proceso de elevator speech, de este discurso de ascensor. No es más, ¿bien? Lo que sí, lo que tienes que hacer es practicar y seguir practicando, porque esto no es algo innato, se tiene que practicar hasta tener un buen argumento. Por eso te invito, hay muchos videos de ejemplos, incluso si ustedes ven algunas series empresariales como Shark Tank, en esas series generalmente se practican este proceso de elevator speech, ¿bien? En donde entran los emprendedores, proponen sus proyectos a una serie de inversionistas y ya, captan su atención y el inversionista que esté, bueno, en estos programas, el inversionista obviamente ahí alza la mano y dice que va a invertir. En este caso, en la realidad, en la vida de todos, no sucede de esa manera. No, es muy poco común que en un ascensor te encuentres a un inversionista y el inversionista en ese momento te diga, ya voy a invertir. O sea, eso no sucede, ¿verdad? Eso pasa mucho en las películas, pero en la realidad es muy diferente. En la realidad te encuentras a personas que tienen que evaluar tu propuesta. Incluso cuando te reúnes en una siguiente reunión, valga la redundancia, te reúnes en su oficina, ahí te piden más información, te piden las proyecciones financieras, te piden tu currículum, te piden varias cosas que ahorita te voy a mostrar, ¿bien? ¿Cuáles son? No te vayas, no te vayas que ahorita te voy a mostrar, ¿bien? Entonces, continuamos, continuamos. Los que tienen consultas en el Facebook o en el Zoom pueden ir haciéndolas, yo lo voy a ir contestando, eh, continuando la charla, el taller, ¿bien? Ahora, ¿qué hacemos cuando ya hemos conseguido ese cierre, esa siguiente reunión o esas reuniones? Porque esto no solo puede ser dirigido a una persona, puede ser dirigido a un grupo de personas, ¿bien? A un grupo de personas y te vas a reunir con un grupo de personas, te vas a reunir en una sala, hablando si obviamente no hubiera esta situación actual por la que estamos viviendo, la situación pandémica, las reuniones serían normalmente en un lugar físico. Pero hoy en día tenemos las tecnologías como Zoom que nos permiten ampliar. ¿Qué vas a hacer después? Te lo comparto ahorita.
Y vamos a la siguiente parte, en los procesos de levantamiento de capital. Lo que el emprendedor debe saber si está levantando capital. ¿Bien? Te quiero explicar la parte práctica y también la parte, lo que implica levantar capital, porque, como vuelvo a decir, algunos emprendedores simplemente creen que es pedir dinero y que el dinero entre a la cuenta y ya está. Y ya, y listo, todo está bien, todos felices. Pues así no es. Así no es. Hay una serie de implicaciones muy importantes que debes tomar en cuenta en un proceso de levantamiento de capital, ¿bien? Y lo tienes que saber sí o sí. Así que continuemos. ¿Qué modalidades de financiación hay? Primero quiero que sepas esto, ¿no? Porque un levantamiento de capital es una de varias modalidades de financiación que existen y que los emprendedores, los empresarios pueden acogerse, pueden implementar, ¿bien? Te las voy a comentar para que las tengas en cuenta, ¿bien? Primero, están las modalidades de financiación con capital propio, es decir, con tus recursos, con tu dinero, con tu bolsillo. Es una modalidad muy común en los emprendedores, los pequeños emprendedores, los comerciantes, los que tienen negocios familiares, ¿bien? Es muy común este tipo de financiamiento. Es más, hay muchos emprendedores tradicionales que le tienen terror al crédito, que le tienen terror a los préstamos bancarios, que le tienen terror a traer un socio inversionista a la empresa. Ahora, no es que hay que tener terror. Todo proceso de financiamiento tiene su pro y tiene su contra. Tiene su pro y tiene su contra. Bien, ninguno es mal ni bueno como naturaleza propia, ¿no? Por naturaleza no es ni malo ni bueno. Cada una de estas herramientas tiene su pro y su contra, ¿bien? Ahora, ¿cuál es la pro de tú financiarte con tu propio dinero? Es que no le vas a deber a nadie, ¿verdad? No le vas a deber a nadie, va a ser con tu dinero y si lo pierdes, bueno, lo perdiste, ¿no? Fue tu riesgo, no, tal vez no perjudicaste a nadie, no tienes esa presión de ir pagando cada mes, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, como muchos emprendedores me han dicho, al final sigue siendo tuyo, es tu dinero, ¿bien? Pero tiene algo en contra, y es lo que a veces muchos emprendedores no sabemos. Financieramente, ojo, financieramente hablando, es es más rentable invertir en un negocio con dinero de un tercero que con tu propio dinero. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? No lo estoy dando como una opinión, ojo, no es una opinión, está demostrado financieramente que es más rentable a la hora de invertir en un negocio hacerlo con el dinero de un tercero que con tu propio dinero. De un tercero me refiero a un socio o con préstamo bancario. ¿Bien? Entonces, eso es la contra de invertir con tu dinero en tus negocios propios. Ahora, obviamente hay un tema de interés, riesgo que te da el banco y todas esas cosas, pero eso es otro tema. ¿Bien? Entonces ya sabemos los pros y los contras de invertir con tu propio dinero. La pro, los beneficios, es que es tu dinero, nunca le llegaste a pedir nada a nadie y listo. La contra es que tu rentabilidad es menor. Tu rentabilidad de ese negocio que estás invirtiendo es menor. Bien, continuamos. Y luego tenemos con inversionistas. Hay esta modalidad sumamente interesante. Y tenemos varios, ¿ah? No solo las modalidades inversionistas. Tenemos amigos, tenemos familia que también puede invertir en nuestro negocio. Créame, muchos negocios, muchos emprendimientos del Perú y del mundo inicialmente se han capitalizado a través de dinero de la familia y de los amigos. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Luego tenemos a los inversionistas ángeles. Son estos inversionistas que lo que colocan se llama capital semilla. Capital semilla. Significa que es un capital que va a ayudar a que la empresa, que esté en un proceso de incubación, de germinación, comience a crecer, ¿bien? Son inversionistas de alto riesgo, ¿bien? Son inversionistas de riesgo. Muchas veces este tipo de metodología se llama capital de riesgo o venture capital, ¿no? Hablamos de inversionistas que saben que este startup, ese negocio es muy riesgoso, tiene un alto nivel de riesgo, pero justamente está su nombre, ¿no? Ángeles, o sea, ellos aceptan ese riesgo.
Ahora, ¿lo aceptarán de manera gratuita? ¿Lo aceptarán simplemente porque son buenas personas? Hay, hay casos y casos, ¿bien? Hay inversionistas ángeles que se dedican a hacer eso y invierten por una participación de la empresa. Y hay otros inversionistas ángeles, entre comillas, que se aprovechan de la situación, ¿bien? O sea, sucede de todo en la vida real, ¿bien? Luego está el capital de riesgo, los mercados públicos, el capital privado, el private equity. Acá hemos hablado bastante de las fusiones y las adquisiciones en el otro curso que hemos hablado sobre estos temas. Hemos visto cómo ha aumentado el private equity, el capital privado, la inversión en empresas aquí en Perú, y los préstamos bancarios de las cajas de ahorro, de las financieras. Estas son las modalidades que tienes para financiar tu emprendimiento, tu proyecto, tu startup. ¿Por cuál vas a ir? Para una startup, ¿cuál es la mejor opción? La mejor opción en una etapa ya de incubación, ¿bien? Cuando ya tienes tu modelo de negocio ya desarrollado o ya estás por desarrollarlo o ya está en una etapa final de desarrollo y necesitas acelerar tu crecimiento, en ese momento necesitas inversionistas, necesitas capital de riesgo, ¿bien? Para la incubación. Y también, ojo, también hay capital de riesgo para aceleración. Son dos cosas muy diferentes y muchas veces se confunde, ¿bien? Las, las startups tienen como que al inicio dos etapas. Una etapa de incubación, como dice su nombre, hay que incubar la idea, y otra etapa de aceleración, ya cuando se tiene el modelo de negocio. En ambas etapas también hay inversionistas para cada una de esas etapas. Hay inversionistas que se dedican a la etapa de incubación y también hay inversionistas en la etapa de aceleración. Ahora, no solo hay inversionistas privados, también hay inversiones públicas, bien, hay diferentes organismos del Estado peruano, aunque todavía está en desarrollo comparado con Brasil, Colombia, pero ya lo hay, como Innovate Perú, como algunas aceleradoras de universidades, como el Grupo Romero con su PQS, para quitarse el sombrero, donde ellos dan capital de riesgo para estas innovaciones, ¿bien? Entonces, ¿cómo participar en eso, para obtener esos recursos? Recuerda, son recursos, en algunos casos, tienes que ver las bases del concurso, son recursos no reembolsables, significa que recibes el dinero y no lo tienes que devolver. Pero eso sí, hay como que un seguimiento, hay una supervisión de lo que se va a hacer con ese dinero. No creas que te están dando 50.000 soles y ya tú haces lo que tú quieras. Bien, hay un seguimiento por parte de estos organismos. Bien. Hola Mario, hola Marino, ¿cómo estás? Víctor, que nos está viendo desde el Facebook. Buenas tardes, Víctor. Nos comenta cuál es la diferencia entre private equity y venture capital. O Bien, son dos cosas muy diferentes. El capital privado, hablamos de fondos de capital privado, es decir, donde es como un portafolio de inversiones manejada por una entidad, manejado por una persona, manejado por una organización, en donde hay un enorme patrimonio, un enorme capital de dinero, y que esta persona, este organismo, tiene la misión, el objetivo de invertir ese dinero. Es dinero privado. Y luego está el venture capital, que en sí lo que se refiere es que es dinero dirigido a empresas de alto riesgo, a startups sobre todo, ¿bien? A startups sobre todo. ¿Por qué? Porque como lo hemos hablado en diferentes partes de este módulo, las startups son organizaciones muy riesgosas. 3 de cada 4 startups fracasan, 3 de cada 4 startups fracasan. Y el 50% de los fracasos se da porque muchas startups no logran encontrar clientes o los clientes no valoran lo que están ofreciendo, ¿bien? Entonces, esa es la diferencia de la naturaleza entre el capital privado, el private equity y el venture capital, Víctor, ¿bien? Bien, continuamos. Si tienen otra consulta en el Facebook, háganlo. Encantado de poder responderles. ¿Por qué buscar inversión y no otras modalidades? ¿Por qué deberías buscar un inversionista, un socio, y no mejor poner tu dinero? Una de lo que ya te he mencionado es que financieramente tu proyecto, tu empresa va a ser más rentable, va a ser más rentable financieramente hablando, pero hay otros beneficios también, ¿bien? Primero es que la deuda de un banco genera intereses e implica un compromiso. Cuando tú accedes a una deuda, vas a tener que
pagarla. Sí o sí, tienes que pagarla. Porque le exige y no solo eso, sino que le exige al emprendedor que sí o sí la empresa, el proyecto genere flujos futuros de efectivo definidos. ¿Qué me refiero con todo con toda esta terminología? Significa que tu empresa, este proyecto donde has adquirido ese dinero y lo has invertido en ese proyecto, tiene que sí o sí generar dinero. Sí o sí, mensualmente te tiene que quedar un excedente de efectivo luego de haber pagado todos tus gastos operativos y tus costos de producción. Bien, ese excedente tiene que sí o sí quedar, porque con ese excedente tienes que pagar el préstamo. Entonces, la deuda genera eso. La deuda genera un compromiso. Bien, continuamos. Los inversionistas, aparte de aportar sus recursos, su dinero, bien, su dinero, también aportan otro tipo de capital, el capital que llaman el capital intelectual, el capital que tiene que ver con su experiencia y también el capital que tiene que ver con su red de contactos. Es muy interesante esto porque un inversionista no solo te puede ayudar con una inyección de dinero para tu startup, para tu empresa, sino también esta persona puede conocer a, a otra persona que te pueda ayudar a entrar, a cerrar un negocio, o te puede conseguir a un mejor proveedor, o te puede ayudar a conseguirte un mejor contrato, una mejor negociación en futuras operaciones comerciales con diferentes empresas. Te puede ayudar a conseguir diferentes elementos que son aparte del dinero que ellos están apostando en tu startup, en tu proyecto empresarial, ¿bien? Así que no es lo único que puede aportar el inversionista en dinero, ¿bien? Continuamos. Y la inversión se convierte en una fuente de ingresos que puede sostener pérdidas en las etapas tempranas del proyecto. Esto es totalmente cierto. Cuando tú tienes a un inversionista, a un socio, y en una startup sobre todo, cuando ustedes ya lo hemos visto, las startups inicialmente tienen pérdidas, es decir, no están generando dinero y si lo están generando no es lo suficiente para pagar los gastos operativos y todo lo demás. Entonces, un inversionista pone ese dinero y puede ser también una inversión de capital de trabajo, ¿eh? Que te puede ayudar a solventar los gastos operativos del negocio. Y a diferencia de una deuda, no tienes que pagarlo mensualmente, ¿bien? No tienes que pagarlo mensualmente. Ahora, por ahí me dicen, pero hay un inversionista que pone su dinero y aparte me pide dinero mensual. Eso no es un inversionista. O sea, eso no es un inversionista. Ahora, obviamente depende de la negociación que tú hayas quedado, ¿no? Si tú has quedado en tu negociación que aparte de lo que él está invirtiendo, aparte le vas a dar mensualmente un pago, ¿por qué es ese pago? ¿Por qué es ese pago? Si va a ser un pago operativo, ¿qué tipo de actividades y qué tipo de funciones va a realizar? Porque los que ganan sueldo en una empresa son los que trabajan en la empresa. ¿Bien? Los socios inversionistas no ganan sueldos. Ojo, los inversionistas, los socios de una empresa no ganan sueldos. Entonces, ¿qué ganan? ¿O cómo ganan los socios? Los socios ganan de las utilidades del negocio a través de dividendos, es decir, de lo que el excedente de dinero que deja un negocio anualmente, de ahí los socios, la junta de accionistas, tiene que decidir si ese dinero se va a repartir, es decir, se va a repartir entre los diferentes socios o se va a reinvertir. Son dos decisiones trascendentales, importantísimas. ¿Lo vamos a repartir el dinero o lo vamos a reinvertir en el negocio? Ahora, cuando hablamos de empresas que son no familiares, como puede ser una startup, esto es a veces la decisión es muy lógica, ¿no? Puede ser que se repartan o puede ser que reinviertan, y está bien. Pero cuando hablamos de negocios familiares, este tipo de decisiones se vuelve un poco más compleja porque ya entra la característica emocional familiar de este tipo de negocios, ¿no? Entonces, pero bueno, resumiendo, ¿vale la pena un inversionista, un socio, desde un punto de vista en que te va a aportar su experiencia, su red de contacto y aparte te va a ayudar a solventar esos gastos en una etapa temprana del proyecto? Pues vale la pena. Bien, ahora, tú ya decidiste buscar un socio inversionista, ya decidiste buscar inversionistas para tu empresa o para tu startup. ¿Qué hacemos a continuación? Acompáñame.
¿Qué significa tener un inversionista en la empresa? Eso es lo primero que tienes que preguntarte, ¿bien? Porque, como vuelvo a decir, muchas veces se confunde a que solo ponen su dinero y ya está. Bien, te lo voy a dar. Tener un accionista o un inversionista es tener un nuevo socio, un nuevo accionista. ¿Qué es un socio? Es la persona o la entidad que es dueña de una parte del capital del negocio, de una parte de ese negocio que tú has creado, de la startup o de la empresa. Es propietario, es un propietario igual que tú. Es decir, van a tener que partir propiedad, el patrimonio de la empresa con este inversionista. ¿Bien? Implica también la apertura de la empresa a terceros y una eventual pérdida de control. ¿Bien? Esto es muy importante porque si tú has manejado tu empresa de manera centralizada, es decir, tú eras el que tomaba las decisiones, tú eras el que controlabas, tú eras el que operabas, y luego entra un inversionista. Este inversionista, al poner su dinero, al adquirir la sociedad, al adquirir parte de la sociedad, él está en todo el derecho, escúchame, tiene todo el derecho de, de solicitar reportes, de solicitar informes, de solicitar un reporte de cuentas. Bien, entonces aquí a veces hay un choque de actitudes entre los emprendedores con estos nuevos socios inversionistas, porque, como vuelvo a mencionar, toda la parte administrativa, financiera estaba centralizada. En este caso, vas a tener que abrir tus libros, abrir tu información, y muchas veces los emprendedores, en su inexperiencia, en su empirismo, no les gusta eso, ¿no? Y por último, implica también el involucramiento de un tercero. Bien, recuerda, este tercero no estuvo en la etapa inicial del negocio, es un tercero que viene con otras ideas, viene con otra cultura, viene con otros estudios, con otra experiencia empresarial, profesional, etcétera. Bien, ahora, ¿esto es bueno, esto es malo? No, es malo siempre y cuando los objetivos de ambas partes no estén alineados. Es decir, es malo si tú vas a la izquierda y él va a la derecha. Pero si los intereses están alineados hacia un solo objetivo, hacia una sola meta, que es lograr la generación de valor, esto es sumamente beneficioso, sumamente beneficioso. Cuando yo me refiero a generación de valor, me refiero a que el capital de la empresa aumente, la valorización del negocio aumente, que la rentabilidad aumente, que al final los socios ganen dinero. Bien, continuemos. Ahora, cuando nosotros ya ponemos a un inversionista, un socio, un tercero dentro del negocio, lo recomendable es ir implementando una serie de estructuras, de reglas, de procedimientos, de políticas que nos ayuden a controlar mejor el negocio y también que ayude a que la información sea más transparente, sea de manera más clara para todos los interesados. Hablo de todos los socios, ¿bien? Y ahí entra el gobierno corporativo, ¿bien? El gobierno corporativo, en pocas palabras, es el proceso en el cual las empresas implementan estructuras de gestión, dirección y control para el dirección y control. Bien, el gobierno corporativo es un órgano de la empresa que está por encima de la gerencia general. El gobierno corporativo está por encima de la gerencia general. El gobierno corporativo, en términos prácticos, ¿qué es? En términos prácticos es el llamado directorio, es el llamado directorio, aunque muchas veces se confunde el directorio con una reunión de socios o con una reunión de los gerentes y de los gerentes funcionales, pero el directorio no es un gerente, es una reunión de directores, y los directores están encima de la gerencia general, pero están debajo de la junta de accionistas. El gobierno corporativo existe para darle seguridad y transparencia a los socios en general, ¿bien? A los socios en general. Ahora, en una etapa de emprendimiento, en una startup, en una empresa que recién está naciendo, creciendo, emergiendo, lo recomendable no es implementar un directorio, un gobierno corporativo, porque es una empresa que recién está en su proceso de germinación. Lo que se recomienda es sí implementar un consejo de asesores, ¿bien? Un consejo de asesores, en donde pueden haber especialistas de diferentes ramas que ayuden a tomar mejores decisiones en el negocio. Al final, el que toma la decisión es el gerente,
el líder de la empresa, etcétera, pero los asesores dan sus puntos de vista, su perspectiva, a través de su expertise en diferentes campos, áreas profesionales y de estudio también. Así que eso es lo recomendable en cuanto a en una etapa de emprendimiento. Ahora, si hablamos de una empresa en una etapa de madurez, ahí sí es recomendable implementar un gobierno corporativo. Mira, aquí te explico cómo es la estructura empresarial, incluido el gobierno corporativo, con todos sus órganos. Hay 3 órganos. Tenemos el órgano principal, el órgano rey, que es la junta de accionistas. La junta de accionistas es el órgano principal de toda la empresa, ¿bien? Porque ellos son los dueños del capital, son los propietarios, son los que pueden decidir si la empresa hoy día cierra o sigue continuando. Son los únicos que pueden decidir eso. Ni el gerente, ni los jefes, ni siquiera los directores pueden decidir eso. Los únicos que deciden son los accionistas. Luego de los accionistas, por debajo de ellos, está el directorio, que ya les he mencionado, es el órgano de gobierno corporativo que va a ayudar a gestionar, a supervisar y a controlar la gestión de la administración, de la gerencia. Y por debajo del directorio está la gerencia, ¿bien? Luego la gerencia ya están las áreas funcionales de la empresa, ¿no? La área de producción, comercial, administración, etcétera. Entonces yo te recomiendo, si tu negocio está en una etapa inicial, no es necesario que pongas un directorio, es suficiente con un consejo de asesores que te dé perspectivas, que te dé alternativas, que te den consejos. Y ya en una etapa de madurez sí es necesario tener formado un directorio profesional, bien profesional. Un pequeño tip para los que quieren formar directorios, siempre tiene que ser impar el número de personas que sean parte de un directorio. Es decir, tiene que ser 3 personas, 5 personas, 7 personas, ¿bien? Los directorios no pueden pasar de 11 personas, ¿bien? Un directorio de más de 11 personas se vuelve a veces muy burocrático, pierde eficiencia, ¿bien? Ya cuando menciono 11 personas me refiero también a directorios de empresas grandes, ¿bien? De empresas como Bacus, como el Wong, como Romero, etc. Pero en esos pequeños emprendimientos pequeños o empresas pequeñas, medianas, lo recomendable a lo mucho son 5 personas. ¿Bien? 5 personas es lo más recomendable. Bien, continuemos. Ahora, implicaciones para la gerencia. Tener un socio inversionista en la gerencia, que un socio inversionista en la empresa también tiene o también afecta en cierta medida a la gestión de la empresa, a la administración, a los gerentes. ¿En qué forma? Se lo voy a comentar ahorita, ¿bien? La gerencia tiene más socios a los que responder. Esto es importante porque antes, si tú eras el único dueño de la empresa y también eras el gerente de la empresa, tú no respondías ante nadie. Tú no rendías cuentas solo a tu conciencia, ¿verdad? O si era un negocio familiar, tal vez con tus socios, que eran tus hermanos, tu pareja, tu esposa, tus padres, etc. Pero al final no le respondías a nadie más que a la centralización que había. Cuando ya tienes un socio, tienes que responder, tienes que rendir cuentas, tienes que hacer lo que llaman el accountability, que es rendir cuentas, ¿no? ¿Dónde está el dinero? ¿Cómo se está moviendo el dinero? ¿Qué está pasando con el dinero? ¿Cuánto hay en caja? ¿Cuánto hay en banco? ¿Qué inversiones se han hecho? ¿Por qué los gastos operativos han aumentado? ¿Por qué este mes hemos tenido menor rentabilidad el mes pasado? ¿Qué ha pasado con las ventas? ¿Por qué las ventas se han reducido? ¿Por qué las ventas han bajado? ¿Por qué no se innova nada hace más de un año, 2 años? Entonces, hay más preguntas, hay más minuciosidad, hay personas a las que sí o sí se tiene que tomar en cuenta. Sin embargo, esto es muy bueno porque les da, o mejor obliga a los emprendedores a tener una gestión más profesional, una gestión más estructurada y se alejan de una gestión familiar, de una gestión a veces desordenada, empírica, eh, muy marcada por las confusiones de dinero, ¿bien? Me refiero a que se mezcla el dinero de la empresa con el dinero de la familia, con el dinero personal. Entonces, sí o sí, tener más socios te obliga a manejar una gestión más profesionalizada, ¿bien? El inversionista, como socio y esté en todo su derecho, te va a exigir cumplimiento de metas, reportes, informes periódicos, rendimientos de cuentas, entre otros aspectos formales. Y dime, ¿está bien eso? ¿Está mal eso? Yo lo veo súper bien.
Yo lo veo súper bien y estoy de acuerdo, porque muchos emprendimientos, muchas startups, les falta eso, les falta tener metas, les falta tener reportes, les falta tener informes, les falta incluso saber datos tan básicos como cuánto están creciendo mes tras mes, año tras año, cuál es su meta este año, cuál es su meta mensual, cuáles son los productos más rentables, cuáles son los menos rentables, cuáles son sus costos de productos, cuáles son los gastos operativos más importantes. Esas cosas el emprendedor, como está muy metido en la parte operativa, se descuida esa parte. Entonces, un socio inversionista obliga, y en gran parte yo lo veo muy bien. Obviamente hay algunos que no van a querer hacer esto, ¿no? No van a querer abrir las cuentas o rendir informes a terceras personas y al final van a decidir por no traer a un socio inversionista. Pero si tú decides hacerlo, yo te recomiendo que lo hagas, que profesionalices la gestión. Bien, esto se llama profesionalización de la gestión. Y la mejor forma que se puede hacer es implementando un gobierno corporativo en una empresa no familiar, ¿no? Si es una empresa familiar, se recomienda que se implemente un protocolo familiar. Un protocolo es un conjunto de reglas que van a regir a la familia y a la empresa. ¿Bien? Entonces, pero esos son otros temas, pero tienen mucho que ver, porque recuerden, el 90% de empresas son familiares. Entonces, por ahí nos vamos a tocar con empresas, con emprendimientos, con startups que tienen también naturaleza familiar. Bien, te puedo dar un caso. Hay una startup peruana que se dedica al tema de mudanzas, es una aplicación de mudanzas tipo Uber, que el emprendimiento es familiar. La pareja de esposos fueron quienes crearon este startup, esta aplicación. Es familiar porque hablamos de esposos. ¿eh? Sin embargo, es como una mezcla entre familiar y también privado porque ya se ha buscado financiamiento de terceros, de inversionistas. ¿no? Entonces, esto hace que sea más compleja la gestión. Por ello, debe ser mucho más profesional de ahora en adelante. Ahora, ¿cuál es el ciclo de vida de un proceso de levantamiento de capital? Te lo voy a decir rápidamente. Este es el ciclo de vida. Los años de la compañía y la cantidad de capital que tú puedes pedir. Cuando un negocio está empezando, cuando una startup está iniciando, lo que se recomienda es que busques inversiones dentro de tu círculo más cercano. Hablo de tus amigos y de tu familia. Y créeme que es posible hacerlo. Muchos emprendimientos han nacido de esta manera. Es más, les comenté inicialmente que yo estoy ahorita colaborando con un proceso de levantamiento de capital y los primeros inversionistas de este levantamiento de capital han sido familiares y amigos de los dueños de este negocio, de esta empresa que se está implementando. Entonces, es muy factible que ellos sean los primeros en invertir en ese negocio. Luego están los inversionistas ángeles, ¿bien? Esos inversionistas de capital de riesgo, lo que nos preguntó Víctor, el Venture Capital, esos inversionistas ángeles que ponen su capital semilla. Y luego ya tenemos el capital de riesgo, los inversionistas estratégicos, mercados públicos. Mercado público me refiero a salidas de bolsa, ¿bien? A la bolsa de valores. Te vuelves una empresa pública, ¿no? Haces una POP o comienzas a valorizar tus acciones, pero ya ese es otro tipo de movimientos, otro tema, otro curso, ¿bien? Pero un poco para que ustedes tengan noción. Bien, un proceso de capital de levantamiento de capital genera las siguientes etapas. Amigos, familia, inversionistas ángeles, capital de riesgo, capital privado. Bien, continuemos. Ahora, ya volvemos al tema, volvemos a lo que iniciamos en la parte del proceso de elevator speech. Cuando ya captamos la atención del inversionista en el ascensor, en la rueda de negocios, en el evento, y ya nos hemos reunido o sea, ya nos pidió reunirnos en su oficina o estamos ante una presentación de inversionistas, bien, de varios inversionistas, ¿qué tenemos que mostrar? ¿Solo le vamos a dar nuestra idea? ¿Solo le vamos a decir el problema? No, acá sí tienes que mostrar los detalles. En este momento tienes que mostrar los papeles. En este momento tienes que demostrar lo que has validado. Es por eso que hay un proceso que se llama el proceso de due diligence o también llamado la debida diligencia. Todos los inversionistas hacen este proceso. Ni un inversionista, a menos que sea uno que le sobre el dinero o que no tenga experiencia invirtiendo, invierte solo por corazonada. La mayoría de inversionistas te piden papeles, te piden información, hacen su investigación. ¿Qué investigan? Te lo voy a compartir ahorita, ¿bien? Te piden documentos de constitución de sociedades. Si tú vas a vender una participación de la empresa, ellos te van a decir, muéstrame el documento
de la constitución, muéstrame los papeles de la constitución de la empresa. O si se va a constituir, muéstrame en qué notaría se va a hacer o en qué parte del proceso se está haciendo la constitución. ¿Bien? ¿Qué más? El proyecto financiero, importantísimo. Una cosa es que tú les has dicho cuánto dinero va a invertir y cuál es lo que puede retornar de inversión, de rentabilidad, de rendimiento. A otra cosa es que te diga, muéstrame el proyecto y déjame evaluarlo. Y evaluarlo no solo yo, sino con mis asesores financieros. Entonces, ahí viene la parte en donde tienes que entregarle un Excel, un PowerPoint o otro tipo de documento con la proyección financiera. ¿Bien? Ahí sí están los detalles de las ventas proyectadas, los costos de producto, los gastos operativos, el tema de los impuestos, los rendimientos, la rentabilidad, el estado de resultados, el flujo de caja, etcétera, etcétera. ¿Bien? Es en este momento donde se presentan la información. Luego están los certificados y registro de propiedad intelectual. Por ejemplo, si es una marca, tienes que mostrar el certificado de Indecopy, ¿no? Él va a invertir en una marca o en una empresa y la empresa, su marca no está registrada en Indecopy. Eso se ve muy, muy empírico, aunque créeme que aún así he visto inversionistas que han hecho inversiones y aún así he visto emprendedores, empresarios que han captado levantamiento de capital sin tener la marca registrada en Indecopy. Pero sucede, en Perú puede suceder de todo, ¿bien? Por eso que aún falta todavía una serie de legislación que regule mejor estos procesos, ¿no? Aún no hay una legislación como en otros países, y lo hay. Otro tema que tú puedes registrar son las fórmulas. Si tú tienes un trago, una gaseosa, si tienes un alimento, tienes una fórmula secreta, eso se puede también registrar con derecho de autor. Los contratos materiales, muéstrale dónde dice cuánto tiene que invertir, en qué está invirtiendo, cómo se está yendo esa inversión. Tienes que darle un contrato. No es simplemente el dinero en las cuentas. Hay una serie de documentos que validan, que dan seguridad sobre ese dinero. La hoja de vida de los emprendedores, tu currículum y también el currículum de tu equipo. Si tú tienes varios socios, muéstrale quiénes son. Muéstrale tu currículum, muéstrale tu experiencia, muéstrale dónde has estado y qué has hecho. Eso es importante. Bien, aunque muchas veces los emprendedores, ojo, escúchame bien esto, tal vez no puedas tener una gran experiencia corporativa, pero muchos inversionistas, disculpen, en una etapa inicial lo que más valoran es la actitud, la pasión, el ímpetu de los emprendedores que están poniendo ese startup en una etapa inicial, ¿bien? En una etapa inicial. O sea que si no tienes una hoja de vida tan detallada, no te preocupes, ¿bien? Pero sí o sí tienes que mostrarle qué es lo que has hecho anteriormente. Otros documentos importantes, ¿bien? Este proceso de due diligence es normal y se revisan aspectos adicionales, ¿bien? A la aptitud y a la organización de los emprendedores. También, escúchame bien, tienes que saber tus fortalezas y tus debilidades operacionales, porque no te puedes dejar sorprender. Tú tienes que saber de qué pie cojeas, para que sepas qué propuestas o qué respuesta vas a dar si es que se llega a hablar de esa debilidad, ¿bien? O qué vas a hacer al respecto, ¿bien? Ahora, la documentación para firmar, ya cuando se llega a un acuerdo, hay una carta de intención donde se queda los términos, las condiciones de la compra de participaciones, de acciones, etcétera. Luego está el acuerdo de confidencialidad, básico tener un acuerdo de confidencialidad. Todo lo que ellos reciban y lo que tú también vayas conociendo de ellos tiene que quedar en estricta confidencialidad, solo para ustedes, ¿bien? Esto es al iniciar el proceso. Luego, cuando ya se concluye el proceso, está el acuerdo de suscripción de acciones. Esto ya se hace en la notaría, ¿bien? En la notaría. Y luego están los acuerdos de accionistas. Esto es muy importante y es lo que a veces los emprendedores erramos también. Muchas veces creemos ya con la firma en la notaría de las acciones y todo lo demás, ya está. Pero hay ciertas políticas, ciertas decisiones que se van a tomar cuando ya él sea socio. Por ejemplo, la política de inversiones. ¿Cuánto tiempo se va a invertir? ¿O se va a distribuir dividendos? ¿Se va a invertir todas las utilidades o se va a distribuir todas las utilidades? ¿O cuánto se va a invertir, mejor dicho, reinvertir, y cuánto se va a distribuir a través de dividendos? Los acuerdos, si hay conflicto de intereses, la cláusula de no competencia, es decir, mientras ese inversionista se meta
a tu empresa, a tu startup, él no puede tal vez estar de cabeza en una empresa similar a la tuya. Y cláusula de salida, ¿no? ¿Qué pasa cuando el inversionista ya no quiere ser parte de la empresa y quiere vender sus acciones? Tú vas a tener la opción preferente de compra, es decir, tú vas a ser el primero que tenga la opción de comprar esas acciones, las acciones que él ha adquirido, o él va a poder venderlas a alguien más, a un tercero, etc. ¿Bien? Algunos errores frecuentes, hay una falta de orden en el manejo financiero, este es el pie que cojean muchos emprendedores, los temas financieros, la informalidad en los deberes legales, la ausencia de acuerdos entre accionistas, es muy común este error, y la informalidad en la contratación laboral, cuando no se contratan a personas con los perfiles idóneos para la parte operativa, ¿bien? Se contratan amigos, familiares, y eso también causa problemas con los socios, ¿bien? Porque los socios dicen, ¿por qué contratas a él si él, hablo de manera exagerada, ¿bien? Si él es un vago o si él no sabe hacer su trabajo? Hay personas con mejor expertise, pueden estar comentando esas cosas, ¿bien? Ahora, ¿cuáles son los pasos siguientes? Se presupuesta el proyecto, la publicidad que se recibe, la información, las reuniones, el seguimiento y el cierre. Este es un proceso de ya el levantamiento de capital. Hay una propuesta de proyecto, se invierte publicidad para captar inversionistas a través de redes sociales, a través de AdWords. A los inversionistas se les contacta, a esos potenciales prospectos de inversionistas se les contacta y se les da información de la rueda de negocios. Luego se les capta para una reunión en Zoom, ahorita en Zoom. Créame que este proceso es lo que hemos implementado ahorita en ese levantamiento de capital que te estoy mencionando. ¿Bien? Hay una reunión a través de Zoom donde ya se presenta el proyecto de manera detallada y hay un seguimiento y luego el cierre. El cierre significa, si voy, dime dónde deposito y mándame los documentos pertinentes, ¿no? Entonces, esto es un proceso de levantamiento de capital. Espero hasta este momento haberles ayudado, haberles dado la mayor cantidad de información posible y que a ustedes les permita tomar mejores decisiones en cuanto a la creación de su startup y también ya cuando tienen que vender su proyecto a futuros inversionistas, a potenciales inversionistas. Porque recuerda, cuando ya tienes tu startup creada, es decir, cuando ya encontraste tu modelo de negocio escalable y viable, es hora de traer dinero, es hora de traer financiamiento, porque necesita escalar tu negocio, necesita escalar tu startup. Bien, entonces, si no hay alguna pregunta en el Facebook y también en el Zoom, a los que no están viendo el Zoom, si tienen alguna consulta pueden hacerlo. Yo encantado de haber compartido con ustedes estos 8 módulos. Hemos hablado sobre diferentes temas de startup. Les invito a que vean todos los módulos a los que recién están viendo en el Facebook Live, en los que están llevando el curso ya personalizado. Son 8 módulos de información sumamente importante, práctica sobre todo, y con bastantes ejemplos, para que ustedes puedan crear su startup. Bien, yo les agradezco por su tiempo, les agradezco de haberme acompañado todos estos 8 módulos hablando sobre creación de startup y por supuesto que nos vamos a ver en una siguiente oportunidad. Hola Vanessa, ¿me permite grabar la clase? Lo que pasa, Vanessa, es que eso ya tienes que hablarlo con los coordinadores de CAMES. Cualquier consulta sobre ese tema de la clase, comunícate con los coordinadores de CAMES y ellos van a darte toda la información posible y te van a ayudar con ese tema. Aquí específicamente no se puede grabar la clase porque no tengo los accesos, ya que eso solo es un acceso exclusivo de los coordinadores de CAMES. Así que comunícate con ellos para que te ayuden, no te preocupes, ¿bien? Y a los que nos están viendo del Facebook les agradezco nuevamente. Mi nombre es Gerson Hernández. Gracias por todo a los que nos han estado viendo toda esta hora de este módulo de hoy. Bien, a los que están en el Zoom, alguna consulta antes de retirarnos. Ya hasta el momento ya acabó el módulo de hoy. A ver, vamos a ver quiénes están. Limber, hola Limber, Natalie, Vanessa, bien. Vanessa, para nada, Vanessa, muchas gracias a ti, ¿sí? Muchas gracias a ti y aprovecha toda la información que necesites, ¿bien? Comunícate con ellos. Raúl, hola Raúl, ¿cómo estás? Gracias también, Raúl, buen día, Raúl. Bien, a los que están en el Zoom, ¿alguna consulta adicional? Ya me estoy retirando. Bien, perfecto, entonces, les agradezco por su tiempo, cuídense mucho, hasta luego.